Sí, ingeniero. Perfecto. Perfecto, entonces vamos a iniciar. Sesión número 6. Vamos a hablar sobre las herramientas manuales y herramientas de poder. ¿Ya? ¿Por qué se le llama herramientas manuales? Porque estas herramientas son manipuladas con la fuerza motriz de la persona, con la fuerza de la mano. Y herramientas de poder se les conoce o se les llama porque justamente son, en este caso, activadas con el poder de la energía, ¿no? Llámese, por ejemplo, un taladro, ¿no? En el caso de una herramienta manual, llámese un alicate, un martillo. El uso adecuado de las herramientas nos va a prevenir situaciones no deseadas. En las empresas, por ejemplo, tenemos un control para verificar si las herramientas están operativas o no, ¿no? Que eso ustedes saben o lo conocen como las cintas de color. Pueden ser mayormente, son trimestrales, ¿no? Cada 3 meses le colocan una cintita de color a las herramientas, lo cual indica de que esa herramienta, lógico, está operativa, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Observemos acá, no dice, reflexionemos un instante. Bueno, lamentablemente observamos las herramientas manchadas de sangre, ¿no? Y sobre todo con una hoja de sierra que no es la adecuada para la moladora. Observamos también una amputación y observamos también una radiografía, ¿no? De un disco. Entonces, lo cual a nosotros nos lleva a la reflexión de que si no realizamos un trabajo responsable con las herramientas, pues lamentablemente vamos a pagar las consecuencias, porque son herramientas que realmente pueden causarnos mucho daño en el caso de que, por ejemplo, nosotros no tengamos, es decir, la experiencia, el conocimiento, la capacitación. Recuerden de que lo que causa los accidentes es el desconocimiento mayormente, ¿no? La gente va al frente de trabajo a realizar una actividad, pero como no ha sido capacitada, no ha sido entrenada, manipula herramientas o manipula equipos para lo cual no ha sido pues entrenado. Y lógico, una persona que desconoce, que no sabe, tiende a cometer mucho más errores, ¿no? Que una persona que sí conoce y sabe. El tema también, por ejemplo, del exceso de confianza, que hay personas que a pesar de que, por ejemplo, ya llevan muchos años realizando la misma actividad y nunca les ha pasado nada, piensan, suponen y creen que realmente la situación va a ser así siempre, ¿no? Y es ahí donde bajan la guardia y a pesar de su experiencia se ven envueltos en un tema de accidente e incidente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que las herramientas que nosotros utilizamos en los frentes de trabajo deben tener, en este caso, condiciones apropiadas para el trabajo. Para eso, pues, se adquiere de un buen proveedor herramientas de calidad, ¿no? Ya sea las herramientas manuales o herramientas de poder. Hay herramientas que son elaboradas por el propio trabajador, que se le conoce como herramientas hechizas, lo cual no garantiza de que la herramienta pueda o no fallar. Porque cuando hablamos de herramientas, en este caso de calidad, estamos hablando de herramientas certificadas que han pasado pruebas, ¿ya? Han pasado pruebas y se ha certificado de que esa herramienta realmente reúne las condiciones y las características para evitar situaciones de siniestralidad. Pero si nosotros nos ponemos a hacer herramientas sin ningún tipo de prescripción estándar, y sin ningún tipo de calidad, pues lamentablemente al momento de usarlas, estas pueden de una u otra forma fallar y nosotros nos podemos ver muy afectados, ¿no? De acuerdo a la imagen que nosotros estamos observando, son situaciones pues que nadie las desea, ¿correcto? ¿Cuáles son los objetivos? Tenemos que tener objetivos, claro que tenemos que tener objetivos. En todas las sesiones en donde nosotros nos hemos venido desempeñando, tenemos que tener objetivos, ¿no? Minimizar los riesgos de incidentes derivados del uso de herramientas manuales y de poder nos están indicando, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, porque recuerda que estas herramientas no solamente lo encuentras en tu trabajo, muchas de las personas tienen estas herramientas en casa. ¿Quién no tiene un desarmador en casa? ¿Quién no tiene un martillo, por ejemplo, no? ¿Quién no tiene una navaja? Entonces, minimizar los riesgos de los incidentes derivados del uso de herramientas manuales y de poder y asegurar
la existencia de herramientas en un buen estado. La buena práctica que se suele cometer en las empresas es que, por ejemplo, de manera trimestral, a todas las herramientas y a los equipos se les coloca una cinta de color, ¿no? Esa cinta de color nos da a entender de que dicha herramienta o equipo están operativas, están en buen estado. Entonces, cada 3 meses van cambiando, pues, los colores, ¿no? De las cintas que se pegan en las herramientas, lo cuales nos indican, pues, de que estas herramientas han sido inspeccionadas y que están operativas. Aquella herramienta que no se encuentra con la cinta de color simplemente se traduce como que es una herramienta pues que no ha sido inspeccionada, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estas herramientas, si no tenemos la experiencia, la capacitación necesaria, pues pueden terminar dañándonos, pueden terminar lastimándonos sobre todo, ¿no? Me dicen, ¿de qué color tiene que ser la cinta, ingeniero? Eso va a depender de la política interna en la empresa. Las empresas, por ejemplo, de repente quieren utilizar cinta blanca o cinta negra o cinta roja, amarilla o verde, ¿no? En la norma G050, que nos habla de la seguridad durante la construcción, ahí está estipulado, por ejemplo, de forma trimestral también los colores, ¿no? Pero también eso va a depender de la política interna de la organización, ¿no? Con qué cinta quiera de una u otra forma inspeccionar sus equipos y sus herramientas, ¿no? Lo importante es que los equipos y las herramientas se encuentren en buen estado, porque un equipo o una herramienta en mal estado realmente puede ser un factor desencadenante a un accidente. ¿Ya? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos el tema de las responsabilidades. En este caso, el gerente del proyecto. El gerente del proyecto es el encargado de comprar las herramientas que cumplan, lógico, con las características, en este caso, del trabajo. Dice, ingeniero, una consulta, ¿las cintas se colocan cada mes o cada 3 meses? Bueno, lo recomendable es que sea cada 3 meses, ¿no? Para no tener esa dificultad que de manera mensual estemos cambiando, porque son varias herramientas en el trabajo, ¿no? Entonces, lo más importante es lógico que se inspeccione y que con esa cinta de color realmente se establezca los parámetros, en este caso, de buen estado de las herramientas y de los equipos, ¿no? Entonces, la recomendación es que sea trimestral, ¿correcto? ¿Qué nos indica con respecto al gerente de proyecto? Él es el que compra de herramientas, su responsabilidad es que cumplan con los requerimientos de trabajo y las especificaciones de la seguridad industrial. Nosotros tenemos un sinnúmero, pues, de variedades de herramientas en el mercado, ¿no? Pero lógico, varían de acuerdo a la calidad y a la necesidad a la cual nosotros demandamos dicha herramienta, ¿no? Entonces, ahí sí tiene que ver muchísimo, muchísimo la calidad de la herramienta para que esta herramienta durante el trabajo no pueda fallar, porque muchas de estas herramientas se necesitan para hacer fuerza, ¿verdad? Para romper, por ejemplo, etcétera. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que estas herramientas tienen que reunir una serie de características. Por ejemplo, cuando hablamos de calidad de herramientas, es lógico, nos estamos enfocando a las propiedades físicas, ¿no? Resistencia a la corrosión, tenacidad, ductilidad, dureza que tiene que tener, maleabilidad y otras propiedades físicas que tiene que tener la herramienta para poder resistir esos enormes esfuerzos a los cuales nosotros lo vamos a someter, ¿no? Un martillo, por ejemplo, en mal estado, puede hacer de que al momento que tú estés golpeando, el yunque se salga, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esto puede salir pues volando, ¿no? Y le puede caer a cualquier persona. Eso es con respecto al gerente nos indica de proyecto, ¿no? Los jefes, los supervisores, en este caso, asegurar que todo el personal que trabaja directamente bajo su responsabilidad sea entrenado en el uso y en el mantenimiento de las herramientas. Si nosotros nos damos cuenta, el gerente es el que compra, adquiere las herramientas, el que da los recursos, ¿correcto? Mientras que el jefe o supervisor es el encargado de asegurarse realmente de que todas las personas que utilicen las herramientas realmente
conozcan, ¿no? Para evitar situaciones de siniestralidades, porque si tú no sabes utilizar, por ejemplo, una moladora, un cuchillo, un desarmador, pues simplemente eso puede traerte serias consecuencias, ¿no? Trabajadores, ¿cuál es la responsabilidad de los trabajadores con respecto al uso de estas herramientas? Tenemos lo siguiente, ¿no? Los trabajadores, su misión y su responsabilidad es inspeccionar las herramientas para ubicar daños y sobre todo defectos. El hecho que a ti te entreguen una herramienta con la cinta del trimestre no significa de que tú no lo inspecciones ni lo revises. Revisa e inspecciona tus herramientas y tus equipos antes de utilizarlos. Ingeniero, a mí me dijeron cada semana o cada 6 meses. Eso es falso. Todos los equipos o herramientas que tú estés utilizando deben ser inspeccionados antes de cada uso, ¿correcto? Entonces el trabajador inspecciona las herramientas para ubicar daños y defectos antes de su uso. Si se encuentran daños o defectos, devolver la herramienta para su reparación o simplemente su reemplazo. Entonces, esa es la función del trabajador, ¿no? Entonces, es muy importante tener en claro las situaciones en este caso que se puedan presentar. Herramientas seguras, como estamos nosotros observando. Las herramientas seguras son aquellas herramientas pues, que tienen su cinta de seguridad de trimestre, han sido inspeccionadas o son inspeccionadas de manera seguida, son reparadas y sobre todo, pues, estas herramientas reúnen las características necesarias para brindar la calidad y seguridad al usuario, ¿no? En este caso, el trabajador. Estamos observando acá herramientas que son de poder, sobre todo, ¿no? ¿Y por qué se le conoce de poder? Porque para que se activen estas herramientas necesitan ya de la energía eléctrica, ¿no? Ya es diferente a un alicate, a un desarmador, a un martillo, ¿no? Donde se utiliza ahí la fuerza, pero del usuario. En el caso de las herramientas eléctricas se utiliza la fuerza de la energía eléctrica. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, como ustedes verán, no solamente la herramienta puede ocasionarnos un daño, sino desde el momento de que esta herramienta está utilizando energía eléctrica, nos podemos ver envuelto en una descarga eléctrica, lo cual nadie desea, ¿no? Entonces, las herramientas pueden ser peligrosas, llevan el potencial de causar daños graves cuando se usan o se mantienen indebidamente. Los empleadores tienen la responsabilidad de asegurar que todas las herramientas que usan en el lugar de trabajo se usen sin defectos ni fallos, ¿no? Entonces, se hará la inspección de herramientas antes de cada uso y se sacarán del servicio si tienen alteraciones, si tienen piezas quebradizas, o piezas quebradas o si están en condiciones inseguras, ¿no? Porque una herramienta en mal estado prácticamente te convierte en un candidato para ser un accidentado, ¿no? Porque es muy peligroso. Entonces, inspeccionemos nuestras herramientas, inspeccionemos nuestros equipos antes de utilizarlos, ¿correcto? Definición, como estamos nosotros observando, herramienta manual. Estamos observando ahí una, un serrucho, un martillo, una tijera. Dice, las herramientas manuales, cualquier herramienta, repito, cualquier herramienta que requiera de la fuerza manual para realizar su función. ¿La fuerza manual de quién? Ah, es del usuario, pues de la persona que lo está usando, ¿verdad? Ese es, ese es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Estas herramientas manuales, si no se aplica la fuerza, en este caso, manual del usuario, pues simplemente no se pueden utilizar, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Quién no tiene, por ejemplo, en su casa un martillo? El martillo de repente es la herramienta más común en todos los lugares, ¿no? No solamente en el trabajo, sino también lo encontramos en casa, como ustedes sabrán, ¿no? ¿Quién no tiene un serrucho o quién no tiene unas pinzas o tijeras, ¿no? Para cortar alambre, por ejemplo, ¿no? Entonces, son herramientas que nosotros tenemos en casa y lógico, la recomendación que se está impartiendo en estos momentos no solamente te va a servir para tu trabajo, sino también muchas veces para tu casa, ¿correcto?
Entonces, es muy importante tener en cuenta lo que se indica o lo que se recomienda para evitar situaciones pues de daños a los dedos, sobre todo a las manos, ¿no? Porque recuerda de que es, eh, tus manos es la parte de tu cuerpo que más se expone al riesgo. ¿Y por qué tus manos? Porque tus manos son los que tú agarras, tú sujetas. Entonces, es muy importante proteger nuestras manos. Utilicemos los equipos de protección personal cuando estemos utilizando estas herramientas, ya sean manuales o de poder, porque nuestros dedos, la palma de nuestras manos, nuestras muñecas, pueden verse realmente afectadas, ¿no? Jessica León me dice, se llamarían herramientas domésticas, pero con precaución. Bueno, no tanto doméstica porque lo utilizamos en casa, ¿no? Pero mayormente lo correcto sería llamar herramienta manual, porque esa herramienta manual uno va a emplear la fuerza, ya sea utilizándolo en el trabajo o en la casa, ¿no? Si queremos llamarlo las herramientas domésticas también sería muy aceptable, lógico, pero en el término coloquial de nuestra casa, ¿no? Porque hoy una herramienta doméstica, oye, yo nunca he escuchado doméstica, pero si le mencionas, hoy es una herramienta manual. Se entiende que las herramientas manuales, como los alicates, los martillos, pueden ser utilizados bien en el trabajo o mayormente en el hogar, ¿no? Porque son de fácil, en este caso, acceso. Acá me estaban diciendo que había mala señal, pero bueno, solamente una persona, por eso me llamó la atención que una sola persona, ¿no? Ya cuando. Perfecto, continuamos entonces. ¿Alguna pregunta, damas y caballeros? De repente comentario. Pueden activar su micrófono, no hay ningún problema. ¿Correcto? Proseguimos. Así como tenemos la definición de herramientas manuales, donde se emplea la fuerza del usuario para poder de una u otra forma utilizarlas, también tenemos que conocer qué cosa es una herramienta de poder, ¿no? Herramienta de poder. Dice, cualquier herramienta que requiere de energía eléctrica, de energía neumática o energía hidráulica, ¿no? Mayormente lo más común de estas energías es la eléctrica, ¿no? Como estamos viendo acá un martillo, ¿no? Un martillo que justamente tiene la función de romper, en este caso, hacer fuerza, ¿no? Para romper la roca sólida. En este caso, el usuario se ve expuesto también a las vibraciones que produce esta herramienta, ¿no? Y las vibraciones pueden afectar, en este caso, o pueden afectar y contraer enfermedades musculoesqueléticas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En este caso, por ejemplo, esta herramienta de poder genera mucho ruido, por eso también lo vemos con sus protectores auditivos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con respecto a la herramienta manual, ¿no? Una herramienta de poder entraña mayores peligros, mayores riesgos, ¿no? Porque tú cuando utilizas un alicate, un desarmador, por ejemplo, no te produce ruido, tal vez sí un martillo, pero no todos, no todas las herramientas manuales. En cambio, toda herramienta de poder que necesita, en este caso, de la energía eléctrica, neumática o hidráulica, te va a ocasionar otra serie de riesgos, ¿no? Como por ejemplo la exposición al ruido, o puede ser la exposición al polvo también, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Como lo había dicho acá el compañero, ¿no? Las herramientas hechizas. Estas herramientas hechizas son diseñadas, son fabricadas sin ningún control, sin ningún parámetro, sin ningún estándar, sin ninguna calidad. Es por eso que es muy peligroso utilizarlas porque pueden fallar en el momento en que uno las está utilizando y eso puede desencadenar un accidente. ¿Por qué? Porque no ha habido un control con respecto a su elaboración. Por eso en muchas empresas se prohíbe pues el uso de estas herramientas hechizas porque realmente no garantiza una situación pues de seguridad, ¿no? Que una persona puede estar expuesta. Entonces, aquí, por ejemplo, en el momento que esta persona está utilizando también un martillo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos observando? Estamos observando pues, de que esta persona se expone a las vibraciones, se expone al polvo también que se produce, se expone al ruido, ¿no? Que estamos observando. Entonces es muy importante tener en cuenta que el uso, sobre todo el uso de las herramientas de poder,
a diferencia de las herramientas manuales, entraña más peligros y entraña más riesgos, ¿no? Entonces hay que tener en consideración esa situación, ¿no? Entonces es muy importante ese punto. ¿Qué cosa es una herramienta hechiza, como veníamos nosotros hablando, ¿no? Las herramientas hechizas son herramientas fabricadas o reparadas sin ningún sustento técnico. Al no haber sustento técnico, no estamos hablando de estándares, no estamos hablando de calidad sobre todo, ¿no? Entonces, no hay ninguna garantía de que esa herramienta realmente me pueda responder al arduo trabajo al cual lo pueda yo estar sometiendo, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta, ¿no? La mayoría de empresas rechazan justamente este tipo de herramientas. Clasificación de las herramientas según su forma nos están indicando, ¿no? Según la forma, estas herramientas pueden ser herramientas básicas, como por ejemplo los martillos de todos los tipos. Bueno, la ventaja es que estos martillos, pues, los tenemos incluso en casa, ¿no? Tenemos las herramientas de medida, ya sea las winchas, los compases, las escuadras, por ejemplo, ¿no? Son herramientas de medida. Tenemos las herramientas para cortes grandes. En este caso tenemos los cepillos, los serruchos, etcétera. Y tenemos las herramientas para cortes pequeños. En este caso los cinceles, los formones, las tijeras, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante tenerlas en cuenta porque ya algunos de estos equipos pues suelen ser empleados en las actividades profesionales, ¿no? Profesionales, de algunas, lógico, actividades, por ejemplo, el carpintero, ¿no? Los carpinteros, por ejemplo, las personas que trabajan en lo que es manufactura, etcétera, ¿no? Luego tenemos la clasificación de las herramientas según su utilización, en este caso, según su utilización. Según su forma, ya habíamos visto que son herramientas básicas de medida, herramientas para cortes grandes y herramientas para cortes pequeños, ¿no? Y en el caso de la clasificación de las herramientas según su utilización tenemos, por ejemplo, las herramientas para dar forma y para terminar. En este caso, ¿quiénes son para dar forma? Las limas, pues no las los raspadores, las lijas manuales, ¿correcto? Para quitar las rebabas, por ejemplo, de los materiales que suelen sobrar. Luego tenemos las herramientas para perforar, en este caso estamos hablando del famoso taladro, de los punzones, de los barrenos, etcétera. Luego tenemos las herramientas para fijación, llámese en este caso el tornillo de banco, la prensa de sujeción, muy importante conocerlo y saberlo, y tenemos otras herramientas, no varios. En este caso tenemos las palas, las picotas, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante entender cuál es la clasificación según cómo se podamos estar nosotros usando, ¿no? Clasificación de las herramientas según la energía que las mueve. Clasificación de las herramientas según las energías que las mueven. Por ejemplo, tenemos las herramientas de mano, ¿no? Las herramientas de mano que son propulsadas, se podría decir, por la fuerza del usuario, en este caso. Luego tenemos las herramientas eléctricas, como su propio nombre lo indica, lo que ayuda a que esto funcione es la energía eléctrica. Luego tenemos las herramientas neumáticas también, y al igual que las herramientas de impacto, ¿no? Herramientas de impacto. Entonces, estas son algunas de las, de la clasificación de las energías, de las herramientas, perdón, según la energía a las que pueda someterse, mejor dicho, ¿no? Para poder mover. Herramientas de mano. ¿Por qué se le llama herramienta de mano? Porque la manipulamos, lo usamos con nuestras manos. ¿No recuerdan que nuestras manos
es la parte de nuestro cuerpo que más se expone, en este caso, al riesgo, ¿ya? Tus manos son los que más se exponen. Por eso, cuando tú utilices una herramienta, tú tienes que utilizar equipos de protección personal. El EPP, recuerda que no previene el accidente, ningún EPP previene el accidente. Lo que hace el EPP es mitigar la severidad de las consecuencias de algo que ya haya, de una u otra forma, ocurrido, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, dentro de las herramientas de mano, en este caso, tenemos, por ejemplo, lo que se puede producir, ¿no? Al momento de manipularlas. Los golpes, por ejemplo, en las manos, golpes en la mano, puede haber pequeñas cortadas al trabajador, llámese en los dedos o en alguna parte, en este caso de las manos, y sobre todo muerte por caída de herramientas desde las alturas, ¿no? Si bien es cierto, una herramienta pequeña, tú dirás y pensarás, oye, esta herramienta que me va a matar, pero recuerda que a medida que cae de mayor altura, la energía de impacto es mucho mayor. Es decir, una herramienta pequeña caída de medio metro al suelo o a 1 metro al suelo no es lo mismo que caiga pues a 3, a 4 o a 5 metros, ¿no? Porque ahí la altura o la gravedad es mucho mayor y lo cual el impacto que pueda generar sobre lo que caiga también lo va a hacer de generar daño, ¿no? Entonces, como te repito, para evitar estos pequeños cortes al trabajador o golpes en las manos, nosotros tenemos que utilizar los equipos de protección personal adecuados, ¿ya? Los guantes, recuerda utilizar tus guantes. Los guantes que nosotros utilicemos va a depender, lógico, de las características de la actividad. No todos los guantes son apropiados para la manipulación de herramientas. Hay guantes, por ejemplo, que son apropiados para la manipulación de productos químicos, ¿no? O sustancias químicas como son los de neopreno, y hay guantes que son, en este caso, apropiados para la manipulación de herramientas como son los guantes de banana, ¿no? Cuando vamos nosotros a manipular objetos punzocortantes, debemos de utilizar, por ejemplo, los guantes con protección con malla metálica. Entonces, repito, las características del uso de los guantes es de acuerdo a las características de las actividades a las cuales nosotros nos vamos a ver expuestos, ¿correcto? Herramientas de mano, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Cuando hablamos de estas herramientas de mano, lógico que nos estamos enfocando al martillo, a las macetas, a los combos, a los azuales, etcétera, ¿no es cierto? Dentro de estas herramientas de mano, por ejemplo, ¿qué características nosotros encontramos? Nos indican, pues, de que en este caso son una herramienta de mano diseñadas para golpear básicamente. Consta de una cabeza pesada y de un mango que sirve para dirigir el movimiento de aquella, ¿no? Entonces, dentro de estas tenemos los famosos, las famosas combas. Entonces, ¿cuál es uno de los riesgos principales de utilizar estas combas? Imagínense de que este yunque no puede estar bien sujeto a la madera. En eso que tú estás golpeando, por ejemplo, puede que este yunque puede de que este yunque salga volando, ¿no? O salga disparado, y eso también pueda afectar a alguna de las personas que se encuentran alrededor. Y no necesariamente al yunque, porque tú al momento de estar manipulando el martillo se te puede escapar de las manos también. Fuerza que tú estás, en este caso, ejerciendo. Nos indica el mango tiene poca resistencia, agrietado, rugoso, que puede ocasionar accidentes. La cabeza unida diferencialmente al mango mediante cuñas introducidas paralelamente al eje de la cabeza de forma que solo ejerza presión sobre los lados de la cabeza, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros evitar situaciones de siniestralidades o accidentes? Las cabezas no tienen que tener rebajas, los mangos de madera de longitudes proporcionales al peso de la cabeza y sin astillas, debe estar fijado con cuñas introducidas oblicuamente,
respecto al eje de la cabeza del martillo, de forma que la presión se distribuye uniformemente sobre las direcciones radiales, ¿no? Antes de utilizar, por ejemplo, un martillo, es importantísimo asegurarse de que el mango esté perfectamente unido a la cabeza, el mango, este de acá, ¿no? La parte de la madera que nosotros tenemos, ¿no? Unido acá a la cabeza. Un sistema es la utilización de cuñas anulares, ¿no? Las cuñas que permiten, pues, el ajuste apropiado del yunque con el mango, ¿no? Seleccionar un martillo de tamaño y dureza adecuada para cada una de las superficies a golpear. Observar que la pieza al golpear se apoye sobre su base sólida, no endurecida, lógico para evitar en este caso rebotes, ¿no? Sujetar el mango por el extremo y se debe preocupar golpear sobre las superficies, en este caso adecuadas, ¿no? Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que se puedan dar con respecto al uso de los martillos, ¿no? Los martillos también vienen diseñados y en el mercado se encuentran de acuerdo también al peso que tienen, al uso que puedan darse, ¿no? Entonces, quién no ha tenido, por ejemplo, quién no ha tenido, por ejemplo, en su casa un martillo? Creo que todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. Ahora, si hablamos ya de una comba, la comba ya es un martillo ya mucho más grande, ¿no? Con otras características para golpear otro tipo de superficies, ¿no? Entonces, no es lo mismo una comba que un martillo. Un martillo sí se podría decir que es una herramienta, como lo había dicho una señorita, que era una herramienta doméstica, ¿no? Pero la comba ya es una herramienta, ya se podría decir, un poquito ya más industrial, ¿correcto? Lo cual lo encontramos más en las empresas que en los hogares, ¿no? Las combas, ¿no? Luego tenemos otras herramientas de mano, así como tenemos los martillos, tenemos en este caso, eh, tenemos los alicates, las tenazas, etcétera, ¿no es cierto? Las causas de los accidentes en este tipo de situaciones, por ejemplo, son lo- los deformados, los mangos de forma inadecuada. Tenemos acá las mandíbulas gastadas o sueltas, en este caso del alicate, estas mandíbulas. Tenemos el filo de la parte cortante mellado. Tenemos el uso de alicates para soltar o apretar tuercas o tornillos. Tenemos también usarlos también para golpear, porque muchas de estas herramientas también se utilizan para golpear, ¿no? Entonces, todo el mundo debe utilizar la herramienta para lo cual ha sido diseñado. Si yo necesito golpear, es lógico que necesito tener un martillo, no necesito tener en este caso un alicate con que hacerlo o una tijera, ¿no? Porque ya estaría en este caso malogrando la herramienta, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta todos esos puntos, ¿no? Entonces, son herramientas manuales diseñadas para sujetar, para doblar y para cortar, ¿no? En este caso, un destornillador es muy esencial, muy básico también en la casa, ¿no? Justamente para poder de una u otra forma ajustar los pernos, ¿no? Va a venir en diferentes variaciones en el mercado. En este caso tenemos una punta plana, pero también podría ser una punta estrella, ¿no? Dependiendo del tipo de la cabeza del tornillo que queremos nosotros ajustar, ¿no? El movimiento, por ejemplo, repetitivo, al momento de utilizar un alicate puede conllevar también a una enfermedad musculoesquelética llamada túnel carpiano, ¿no? Porque estás haciendo movimientos repetitivos. Desarmar, por ejemplo, una silla con 10 pernos es una tarea fácil. Pero ¿qué sucede si tienes que desarmar ya no solamente una silla, sino 30, 40 o 50 sillas? Y todas estas sillas con 10 pernos. Entonces multiplica cuántas veces tú tienes que estar, en este caso, ejerciendo pues movimientos repetitivos de giro, ¿no? En la muñeca, lo cual te va a conllevar a una situación de dolencia de músculo esquelética, ¿no? Entonces, muy importante de la herramienta, en este caso de los alicates, ¿no? Con respecto también a las tijeras, en este caso, estas tijeras, al igual que bueno, una forma de alicate también lo podemos ver, sus mandíbulas, cuando están gastadas, mejor dicho, ya no tienen ya la misma sujeción, lo cual puede provocar o llevar que el objeto que tú estás tratando de sujetar se escape de las mandíbulas de este alicate, ¿no? Y como consecuencia puede provocar un daño también, ¿no? Los tipos y partes principales tenemos
el de punta redonda, el de tenaza de corte, de corte de mecánico, de electricista, etcétera, ¿no? Las deficiencias típicas, por ejemplo, tenemos es que las quijadas o melladas se encuentran desgastadas, como ya les había mencionado. Las pinzas desgastadas utilizan para apretar o aflojar tuercas o tornillos. La utilización para cortar materiales más duros del que compone la quijada. Golpear, por ejemplo, con los laterales o utilizar como martillo la parte plana, ¿no? Como repito, si nosotros tenemos que golpear algo para clavar, no utilicemos un alicate porque vamos a terminar dañándolo. Recuerda que las herramientas se utilizan para lo cual han sido diseñadas. En este caso, lo más recomendable, idóneo sería utilizar pues un martillo, ¿no? Y viceversa, cuando yo necesito en este caso atornillar pernos, no voy a utilizar el martillo, ¿no? Entonces yo tengo que utilizar ahí entonces el alicate, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Los alicates, por ejemplo, de corte lateral, deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos de los cortes de alambre. Las quijadas sin desgastes o melladas y mangos en buen estado, los tornillos o pasadores en buen estado y las herramientas sin grasas o aceites, ¿no? En la utilización, los alicates no deben utilizarse en lugares de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. Además, tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. Nunca utilizar, por ejemplo, para cortar materiales más duros que las quijadas, utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar, no colocar los dedos entre los mangos, no golpear piezas u objetos con los alicates, realizar de su mantenimiento adecuado y engrasar periódicamente el pasador de la articulación, ¿no? Este de acá, el pasador de la articulación. Porque si tú no le engrasas el pasador de la articulación de un alicate, eso se va a volver muy duro, ya no vas a poder en este caso flexionar ya el alicate, ¿no? Entonces, pues, una forma de darle el mantenimiento es pasándole o dándole, lógico, su aceitada, se podría decir, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos las otras herramientas de mano, porque estamos hablando de herramientas de mano, que son las sierras, ¿correcta? Las sierras. En este caso, no los serruchos por si acaso, sino las sierras. Recuerden que los serruchos van, en este caso, diseñados para el corte de madera, mientras que las sierras van diseñados para el corte de materiales mucho más duros como alambres o fierros, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las causas de los accidentes? En este caso, las hojas mal colocadas o torcidas, ¿no? Porque estas hojas tienden a ser muy flexibles también, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los mangos sueltos, partidos o ásperos también que se puedan encontrar, los dientes desafilados o maltratados, en este caso de esta hojita de sierra, muy importante tenerlo en cuenta, los cortes con demasiada velocidad, también cuando sueles utilizar la, la hoja de sierra muy rápido, ¿verdad? Cuando tiendes a utilizarlo muy rápido, esta hoja de sierra también puede zafarse o puede romperse también, ¿no? Hay que tener en cuenta ese punto de ahí. Trabajar, por ejemplo, con solo una parte de la hoja. Entonces, son situaciones que realmente nos van a desencadenar situaciones de siniestralidad. Todas las personas que tengan herramientas en su casa deben profundizar con respecto al uso, ¿no? Porque sabemos que lamentablemente cada herramienta no viene con un manual. Pero sí es importante tener en cuenta el uso correcto para evitar situaciones pues que nos puedan dañar, ¿no? Estas hojas de cierre también solemos tenerlas o encontrarlas, por ejemplo, en casa, ¿no? Que son muy importantes. Luego tenemos las herramientas, otras herramientas de mano, tenemos la picota, la pala o chuzos o diablos también que le conocen, así de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos indican acá?
Estas herramientas, por ejemplo, las causas de los accidentes son los mangos sueltos, los mangos astillados o los mangos ásperos. Al estar los mangos sueltos es lógico de que el yunque, la parte acá metálica, puede salir pues disparada, ¿no? Es por eso que se le coloca acá algo que ajuste, que apriete el mango sobre la parte metálica, ¿no? Entonces acá las causas de los accidentes, bien es cierto, pueden ser los mangos sueltos, los mangos astillados o los mangos ásperos. También tenemos los desafilados o mal afilados, también se podría decir, ¿correcto? Tenemos también el usarlos como palancas o martillos. Muchas de las herramientas a veces se utilizan como para palanquear, ¿no? O simplemente las llaves se los coloca un tubo para alargar, por ejemplo, la fuerza. Y eso es muy peligroso porque al aumentar o al alargar el mango, por ejemplo, de una llave, si bien es cierto, aumenta la fuerza, pero la llave no está diseñada para tal presión o tal fuerza que uno puede estar ejerciendo sobre la llave y esta llave puede romperse en esa situación, ¿no? De palanca. Y eso es muy peligroso porque al romperse puede caer, pues, puede salir disparada, mejor dicho, ¿no? La herramienta. ¿Qué más tenemos acá? Tratar de hundir demasiado la herramienta también es otra causa de los accidentes. Usar picotas en vez de chuzos para golpear piedras o materiales duros, ¿correcto? Etcétera, ¿no? Entonces, estas picotas, palas, chuzos o diablos se utilizan mucho para el trabajo en tierra, sobre todo, ¿no? Muy importante. Con respecto, por ejemplo, a otra de las herramientas de mano que son las famosas llaves, ¿no? Las famosas llaves. Las causas de estos accidentes, de estas llaves, en este caso tenemos las bocas o los dientes gastados o deformados o con grietas que puedan presentar, ¿no? Tenemos el sinfín de desgastes o con hilo quebrado también. El usarlas también como martillo o como palanca, ¿no? Muchas veces cuando estamos ajustando o apretando y queremos ejercer mayor fuerza sobre las herramientas, ¿qué hacemos? Colocamos un tubo para alargar, ¿verdad? La herramienta y con poco esfuerzo y con poco esfuerzo del usuario, ejercer una presión tremenda sobre la herramienta, ¿no? Y como repito, todas las herramientas que se usan ya vienen ya, en este caso, de diseño con un parámetro de resistencia al torque o a la fuerza. Significa que si tú aplicas más fuerza, para lo cual han sido diseñadas y para poder soportar, esto simplemente se quiebra y se rompe. Pero lo más peligroso es que puede salir disparada ese pedazo, ¿no? De herramienta y realmente te puede ocasionar muchísimo daño y no solamente a ti, sino a las personas que se puedan encontrar cerca, ¿no? ¿Qué nos indican acá? Por ejemplo, las llaves de boca ajustables son herramientas manuales diseñadas para ejercer esfuerzos de torsión con la particularidad de que puedan variar la abertura de sus quijadas en función del tamaño de la tuerca, apretar o desapretar. Las llaves de boca fija son herramientas manuales destinadas a ejercer esfuerzos o la torsión al apretar o al aflojar pernos, tuercas y tornillos que poseen cabezas que corresponden a las bocas de las herramientas que están diseñadas para sujetar generalmente las caras opuestas de estas cabezas cuando se montan o se desmontan, lógico, las piezas, ¿no? Entonces, muy importante, repito, muy importante tener en cuenta la funcionalidad, sobre todo de las herramientas, porque la herramienta en sí no es el peligro, el peligro es la mala manipulación que el usuario puede cometer con esta herramienta, ¿no? Porque por sí sola, la herramienta no tiene el potencial de causarte daño cuando se encuentra ahí, pero cuando uno ya lo manipula, es otra cosa porque ahí ya se convierte en en una energía o potencial que puede causar una lesión o un daño, ¿no?
Entonces es muy importante tener, por ejemplo, las características de las mordazas gastadas, defectos mecánicos también pueden tener estas herramientas, el uso de la llave inadecuada por tamaño, utilizarlas como un tubo en mango para mayor apriete y el uso como martillo. Mayormente son estas situaciones que hacen que fallen justamente estas herramientas, ¿no? Tenemos acá por ejemplo, las características que nos indican que las fijadas y los mecanismos en perfecto estado se deben de encontrar, las cremalleras y tornillos de ajuste deslizando correctamente, el dentado de las fijadas en buen estado, no desbastar las bocas de las llaves fijas, pues se destemplan o pierden paralelismo, las caras interiores y las llaves deterioradas no se reparan, se reponen más bien, ¿no? O sea, hay herramientas que ya no se pueden reparar. ¿Qué significa reparar? Arreglarlas. Si una herramienta, hay herramientas en donde cuando el estado se encuentra mal, lo único que se debe hacer es reemplazarlas, reponerlas, no tratar de repararlas, ya por favor, porque ya no quedan igual y sus propiedades físicas suelen perderse. Entonces, evitar también la exposición a calores excesivos nos indica, ¿no? ¿Qué es lo que cuál es la recomendación que nos indican para estas llaves, para estas situaciones? Efectuar la torsión, por ejemplo, cuando estés utilizando estas llaves, efectuar la torsión girando hacia el operador, nunca empujando, nos indica, ¿no? Al girar, asegurarse de que los nudillos no se golpeen contra algún objeto. No utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca al apretar o desapretar. Utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada en la tuerca y formando ángulos rectos con el eje del tornillo y aprieta. No se debe sobrecargarse la capacidad de una llave utilizando una prolongación de un tubo. Lo que hacen mayormente colocarle un tubo justamente para ejercer mayor fuerza con el menor esfuerzo. Para el usuario, de repente, ese menor esfuerzo no le va a significar nada, pero ¿qué sucede con la herramienta que está recibiendo esa presión, esa fuerza? Lo va a hacer fallar, lo puede hacer romper. Por eso dice, no debe de sobrecargarse la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizando otro como como a largo o golpear este con un martillo. Es más seguro utilizar una llave más pesada o de estrías para tuercas o pernos difíciles de aflojar, utilizar llaves de tubo de gran resistencia. La llave de boca variable debe de abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada. Fijar, tirar siempre de la llave, evitando empujando sobre ella, utilizando de preferencia la llave de boca fija en vez de una de boca ajustable y nunca utilizar las llaves para golpear, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las llaves simplemente pues no han sido diseñadas para tal fin, ¿no? Recuerda, cada herramienta ha sido diseñada para tal fin. El martillo ha sido para justamente golpear, ¿no? Entonces, la sierra para cortar. Entonces, yo no puedo utilizar un martillo para cortar, ni una sierra para golpear, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien claro esa situación. Preguntas hasta acá, damas y caballeros. ¿Se está comprendiendo lo que se está compartiendo con ustedes? Y por favor, podrían responder. Correcto, todos dicen sí, sí, entonces lo que me quiere es creerles, pues sí, señores, ¿no es cierto? Sí, 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 correcto. Siempre digo en las capacitaciones, el que no preguntes porque está entendiendo, me parece muy bien, pero recuerda que si tú tienes algún tipo de comentario adicional que quieras agregar, acá tenemos democracia, puedes activar tu micrófono, ingeniero, quiero tomar la palabra y te escuchamos, ¿no? No, no hay ningún problema. Continuamos entonces. Con respecto
ahora a los destornilladores, ¿no? Los destornilladores. ¿Quién no tiene un destornillador, por ejemplo, en casa, verdad? Esos también son muy utilizados no solamente en el trabajo, sino hasta en nuestra propia casa, ¿no? Como ya lo hemos indicado. Los destornilladores son herramientas de mano diseñadas para apretar o aflojar los tornillos ranurados de fijación sobre materiales de madera metálicos o plásticos, ¿correcto? Tenemos de diferentes tipos, tenemos planos de distintas dimensiones, tipo estrella, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la cabeza del tornillo es planito, entonces se encaja. Estrella porque la cabeza del tornillo es en forma de una X como una estrella y también puede de una forma acoplarse, se podría decir, ¿no? Dice, acá dice, para todo tipo de herramientas es necesario los guantes. La respuesta creo que es obvia, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Si nosotros tenemos la facilidad de comprarnos unos guantes de badana, por ejemplo, o de cuero, nos van a ayudar, por ejemplo, en el momento de utilizar hasta un martillo, un destornillador. Es muy importante protegerse las manos, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los electricistas, bueno, los electricistas utilizan herramientas especiales que son herramientas dieléctricas, y en este caso, guantes dieléctricos, ¿no? Que son de un material más resistente al paso de la corriente. Lógico, el tipo de guante es de acuerdo a la actividad, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a trabajar manipulando sustancias químicas, lo más conveniente es que no utilice guantes de cuero, sino guantes de neopreno, que es distinto, un material resistente a la humedad, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a utilizar o soy electricista, tengo que trabajar utilizando guantes dieléctricos, ¿no? Como repito, guantes que tienen una alta resistencia al paso de la corriente. Entonces tenemos acá, lógico, nos indican de que las situaciones de un mango deteriorado, astillado o roto pueden causar también accidentes, ¿no? El uso como escoplo, palanca o punzón puede dañar también los destornilladores. La punta o caña doblada también puede ocasionar accidentes. La punta roma o malformada, trabajar manteniendo el destornillador en una mano y la pieza en otra, eso es muy peligroso. Cuando nosotros estemos utilizando el destornillador, no utilicemos la pieza que vamos a atornillar en la otra mano porque se nos puede escapar el destornillador y eso sí puede ejercer una situación pues de peligro, ¿no? Porque es una punta el destornillador, nos puede realmente ocasionar un daño tremendo, ¿no? Entonces, jamás trabajemos manteniendo el destornillador en una mano y la pieza en otra mano, ¿correcto? La pieza debe estar independiente. Se debe utilizar el destornillador de acuerdo al tamaño adecuado, ¿no? En este caso del tornillo. También nos indican que los mangos en buen estado y amoldado a la mano o con superficies laterales prismáticas o con surcos nervados para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca puede ayudar. El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo, a manipular también. Nunca utilicemos un destornillador que sea más grande o más pequeño que la cabeza, en este caso, del tornillo que nosotros queremos ajustar. Desechar los destornilladores con el mango roto, la hoja doblada, la punta rota o retorcida, pues ello puede hacer de que se salga de la ranura originando lesiones en la mano, ¿no? De que se te escape, pues, ¿no? Y es ahí donde tú puedes verte afectado por la punta de los destornilladores, ¿no? Es importante, por ejemplo, para las situaciones de prevención, el espesor y la anchura y forma ajustados a la cabeza del tornillo, utilizar solamente para apretar o aflojar tornillos, lógico, para lo cual han sido diseñados, no solamente apretar o aflojar tornillos. No utilizar en lugar de punzones en vez de cuñas, palancas o similares. ¿Por qué? Porque terminamos malogrando la herramienta y de una u otra forma propiciando una situación de siniestralidad donde podamos vernos afectados, ¿no? La punta del destornillador debe de tener los lados
paralelos y afilados. No debe de sujetarse con las manos la pieza a trabajar, sobre todo si es pequeña. En su lugar se deben de utilizarse un banco o superficies planas o sujetarlas con un tornillo de banco. Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o destornillado, ¿no? Para poder evitar situaciones de siniestralidad con estas herramientas, ¿correcto? Y en el caso, por ejemplo, de las herramientas de mano también, que son los puntos o los cinceles, nos indican los siguientes, ¿no? Las causas de los accidentes. A ver, veamos acá con respecto a estas herramientas manuales. Los cinceles son herramientas de mano, lógico, diseñadas para cortar, ranurar o desbastar materiales en frío mediante la transmisión de un impacto, ¿no? Hay diferentes tipos en función del ángulo de filo y del material, ya sea de cobre, de latón, de acero, etcétera. Utilizar el cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava, las aristas cóncavas y el uso como palanca pueden producir de una u otra forma accidentes, nos indican. Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas y se usan para cortar, deben estar limpios de rebabas y los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que se curven ni alaben al ser golpeados. Se deben desechar los cinceles más o menos fungiformes, utilizando solo el que se presenta una cobertura de 3 centímetros de radio. Para uso normal, la colocación de una protección anular de esponja de goma puede ser una solución útil para evitar golpes en las manos con el martillo al momento de golpear. Hoy en día, estos cinceles ya vienen con un capuchón, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, la mano la que sujeta el cincel o los puntos acá está por debajo de ese capuchón. Entonces, al momento de martillar, si en caso tú no le das a la cabeza del cincel, pues lo que recibe el golpe y amortigua es en este caso el capuchón, ¿no? El cual yo les estaba mencionando, ¿no? Y esos algunos ya vienen ya de diseño de fábrica para evitar justamente los golpes en la mano, ¿no? Con respecto a la precaución en el uso de estos cinceles, nos indican que siempre que sea posible utilizar herramientas de soporte. Cuando se pique metal, debe de colocarse una pantalla o blindaje que evite, lógico, de que las partículas desprendidas puedan alcanzar a los operarios que realicen el trabajo o estén en sus proximidades, ¿no? Para cinceles grandes, estos deben ser sujetados con tenazas o un sujetador por un operario y ser golpeados por otro. Los ángulos de corte correctos son un ángulo de 60 grados para el afilado y el rectificado, siendo el ángulo de corte más adecuado en las utilizaciones más habituales y el de 70 grados, ¿no? Para metales más blandos, por ejemplo, utilizar ángulos de corte más agudos y la sujeción con la palma de la mano hacia arriba, cogiendo con el pulgar y los dedos índices y corazón, ¿no? El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado, ¿no? Para este tipo de cinceles, ¿no? Entonces, como ustedes verán, cada herramienta tiene una característica en particular. Todos no tienen los mismos peligros, todos no tienen los mismos riesgos, todos no tienen los mismos procedimientos de precaución. En el caso de las limas, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá lo siguiente. Estas limas son herramientas manuales diseñadas para conformar objetos sólidos, desbastándolos, lógico, en frío, nos están indicando, ¿no? Tenemos diferentes tipos que son los cuadrangulares, las planas, las media caña, los triangulares, las redondas, etcétera, ¿no?
Nos indican acá que pueden ocasionar situaciones de accidentes sin mango, el uso como palanca o punzón, muchas veces que también se pueden utilizar estas limas como uso de palanca o punzón, o golpearlas como martillo también nos están indicando, ¿no? Entonces es muy importante tenerlas en cuenta. Es importante mantener el mango y la espiga en buen estado, el mango afianzado firmemente a la cola de la lima con respecto al funcionamiento correcto de la virola y limpiar con cepillo de alambre y mantenerlas sin grasa, ¿no? Con respecto a la precaución, este tipo de herramientas, la selección de la lima, según la clase, lógico, de material, el grado de acabado, ya sea fino o sea vasto. No utilizar, por ejemplo, limas sin su mango liso o con grietas. No utilizar limas para golpear o como palanca o cincel también. La forma correcta de sujetar una lima es coger firmemente el mango con una mano y utilizar en este caso los dedos pulgar e índice de la otra para guiar la punta. La lima se empuja con la palma de la mano, haciéndola resbalar sobre la superficie de la pieza y con la otra mano se presiona hacia abajo para limar. Evitar siempre presionar en el momento del retorno, evitar rozar una lima con otra, no limpiar la lima golpeándola contra cualquier superficie dura, puede ser un tornillo de banco, ¿no? Entonces, esas son las características que se debe de tener con respecto a la precaución de esta herramienta, ¿no? Que es una lima. Luego tenemos los famosos cuchillos, ¿no? ¿Quién no tiene un cuchillo en casa? Por ejemplo, cuando va a cocinar, para va a cortar la carne, ¿no? O para otros usos también que se puede dar en la forma industrial, los cuchillos, ¿no? De una u otra forma, si no tenemos las precauciones necesarias, pues simplemente pues podemos vernos afectados, ¿no? Parte de nuestros dedos, nuestras manos, etcétera, ¿no? Los cuchillos son herramientas que sirven, lógico, para cortar, ¿no? Los tipos en función del material a cortar y del tipo de corte, lógico, a realizar. Muy importante. En este caso, lo que puede provocar accidentes con estos cuchillos es que la hoja esté mellada o el corte en dirección hacia el cuerpo. Jamás cortemos en dirección hacia el cuerpo. ¿Por qué? Porque la herramienta se nos puede escapar. Y si es que nos escapa, lógico, ¿qué es lo que va a encontrar en el camino? Nuestro cuerpo, pues, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado. El corte siempre debe ser para la parte externa o fuera, ¿no? O sea, alejada de nuestro cuerpo, ¿no? Es lo que nos están indicando. El mango también puede encontrarse deteriorado y al encontrarse deteriorado podamos nosotros estar en contacto directo con la parte metálica, lo cual puede originar también daños o lesiones. Por eso, repito, en la mayoría de casos, todas estas herramientas deben ser utilizadas con equipo de protección personal, con guantes, por favor, cuidémonos nuestra mano, porque estas herramientas pueden ocasionarnos lesiones graves en los dedos, ¿no? Las manos. Se recuerden que nuestras manos lo son todo, porque con esto manipulamos, agarramos, ¿no? El mango deteriorado, colocar la mano en una situación desprotegida, la falta de guarda para la mano, guarda inadecuada, no utilizar la funda protectora también puede ocasionar los accidentes, y el empleo como destornillador o palanca, ¿no? Mayormente la gente también muchas veces lo utiliza como una palanca, lo cual está originando daño a la hoja y puede romperse, o lo utilizan también como destornillador, ¿no? En la punta sobre todo, lo cual es un tremendo error porque terminamos desgastando y lo lógico también de una otra forma maltratando la hoja de la cuchilla, ¿no? Y por qué no, pudiéndonos también ocasionar lesiones serias. Otra situación de siniestralidad que se puede presentar es que las hojas sin defectos
o perdón, o las situaciones a las cuales nosotros podemos vernos protegidos es utilizando siempre un cuchillo con hojas sin defectos, bien afiladas y con la punta redondeada, los mangos que se encuentran en perfecto estado y sobre todo las guardas en los extremos y el aro para el dedo en el mango, ¿no? Nos recomiendan siempre utilizar el cuchillo de forma que el recorrido de corte se realice en dirección contraria al cuerpo. Ya te he dicho por qué. Porque puede ser que se te escape el cuchillo, ¿no? Se te escape y lógico, puede ocasionarnos un daño si es que va en dirección de nuestro cuerpo, ¿no? Utilizar solamente la fuerza manual para cortar, abasteciéndose de utilizar los pies para obtener fuerza suplementaria. No dejar los cuchillos debajo del papel de desecho, trapos, etcétera, o entre otras herramientas, en cajones o cajas de trapo. Extremar las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez más pequeños. No deben utilizarse como abralatas, destornilladores o pinchos para, para el hielo. Las mesas de trabajo deben ser lisas y no tener astillas. Siempre que sea posible, se utilizarán bastidores, soportes o plantillas específicas con el fin de que el operario no esté de pie demasiado cerca de la pieza a trabajar. Los cuchillos no deben de limpiarse con el delantal u otra prenda, sino con una toalla o trapo, manteniéndose lógico el filo o corte girado hacia afuera de la mano que lo limpiaba. El uso del cuchillo adecuado en función del tipo de corte a realizar, utilizar este portacuchillos de material duro para el transporte siendo recomendable el de aluminio por su fácil limpieza. El portacuchillo debería ser desabatible para facilitar su limpieza y tener un tornillo dotado con palomilla de apriete para, lógico, ajustar el cierre al tamaño del cuchillo guardado, ¿no? Entonces, estamos tomando las precauciones necesarias para evitar situaciones de siniestralidades con herramientas que no solamente tenemos o lo encontramos en las empresas, sino también podamos de una u otra forma tenerlas en casa, ¿correcto? Luego tenemos el caso de las tijeras, por ejemplo, ¿no? El tema de las tijeras, lógico, también sirven para cortar, pero lógico, tienen una forma de diferente de sujetación, ¿no? A diferencia del cuchillo. Se utilizan en este caso los mangos, ¿no? Estos mangos siempre deben estar protegidos con material aislante, porque imagínense si nos toca cortar un alambre energizado, pelado. Este puede de una u otra forma ocasionar pues una descarga eléctrica, lo cual también este tipo de herramientas deben estar aisladas, ¿no? Entonces, estas tijeras tienen un diseño especial, que es cortar pues cuerpos u objetos que son duros, ¿no? Porque tenemos, lógico, las tijeras que son de papel, que es otro tipo de materiales, pero estos son para cortar, por ejemplo, latón, para cortar alambres, etcétera. Otra forma también de herramienta de mano es el cepillo de mano, utilizado mucho, por ejemplo, en la carpintería, ¿no? Para mangos desastilladores o rotos, en este caso, para hojas desafiladas o rotas también que se puedan presentar, para mecanismos de regulación inoperantes también, no extraer clavos de la madera, no extraer clavos de la madera antes de trabajar sobre ella, porque recuerden que este cepillo de mano se utiliza sobre la madera. Y si es que la madera está con clavos, puede de una u otra forma ocasionar un accidente, ¿no? Porque se va a encontrar con una parte dura, que es el clavo. Esto está diseñado justamente solamente para madera, ¿no? Las situaciones de siniestralidades que se pueden presentar con este cepillo de mano, ¿no? También otra situación de siniestralidad que se puede presentar es probar el filo pasando el dedo por él. Que sería un tremendo error porque lógico te vas a cortar, no hay que tener mucho cuidado, señores. Cuidar nuestros dedos, nuestras manos,
son muy importantes, ¿ya? Son muy importantes. Mayormente, como repito, mayormente, como repito, eh, utilizar siempre estas herramientas con equipos de protección personal sería lógico lo adecuado, ¿no? Y no solamente estoy hablando de utilizar guantes, sino en una actividad, ya sea de un destornillador o incluso de un martillo, se debe de utilizar pues toda la precaución, ¿no? En este caso lentes de seguridad también, ¿por qué no? Y por qué no también utilizar una careta, porque hay que protegernos nuestra cara. Los lentes solamente protegen nuestros ojos, pero cae de nuestras mejillas, de nuestra nariz, de nuestros labios, entonces también es importante, ¿no? Si tenemos las herramientas de protección, ¿por qué no utilizarlas? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no utilizarlas? Entonces es muy importante ese punto. Luego tenemos el tema de los formones, por ejemplo, ¿no? Los formones también sirven para desbastar, sobre todo la madera, ¿no? Los formones también están alrededor, como ustedes podrán ver, están simplemente afilados, ¿no? Porque justo sirven para sacar las rebabas de las maderas, ¿no? Entonces, el corte también con el formón siempre debe ser en una dirección opuesta al cuerpo. Nunca cortes en una dirección que va hacia el cuerpo. ¿Por qué? Porque este tipo de herramientas puede ser que fallen, que no agarren justamente el cuerpo o que rebaben prácticamente la madera y se escapen de tu control. Y como tú lo estás colocando en dirección de tu cuerpo, pues simplemente las situaciones de siniestralidades se pueden presentar. Puede ocasionar realmente heridas profundas, heridas graves, y hay que tener muchísimo cuidado con respecto a estos hormonas, ¿no? También tenemos el caso de las herramientas de manos con respecto a los sopletes, ¿no? Las causas de los accidentes mayormente con los sopletes es porque las mangueras que están extrayendo el gas, en este caso acetilénico u oxígeno, tienden a tener fugas. Entonces, los sopletos se utilizan mayormente para proporcionar energía o calor que sirva, lógico, para quemar algo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de que una manguera de un acetileno o una manguera de oxígeno, que mayormente son dos de los gases que se utilizan en este caso para producir la llama, o realizar un oxicorte, que se le llama oxicorte porque utiliza oxígeno acetileno para cortar. Mayormente puede haber fugas, ¿no? Fugas en las, en las mangueras, puede haber mal ajustes, por ejemplo, aquí en las válvulas, lo cual puede ocasionar, pues, en este caso, una fuga de estos gases que también son peligrosos, porque tanto el acetileno como el oxígeno tienden también a tener sus hojas MSDS, son hojas de datos de seguridad de productos químicos, ¿no? Como siempre repito, en la CMCDS nosotros tenemos 16 ítems. De los 16 ítems, los ítems más relevantes, digo yo, y más importantes son el ítem número 4, el ítem número 5 y el ítem número 6. ¿De qué me habla el ítem número 4 y 5 y 6? El 4 me habla de los primeros auxilios que las personas no deben de conocer al momento de que ocurra una siniestralidad donde esté involucrado esta sustancia, ¿no? El punto número 5 me habla de los incendios que se producen y que se encuentran involucrados estas sustancias. Hay productos que muy lejos o más allá de apagarlos con agua, lo que hace el agua es justamente empeorar la situación. Por eso tenemos que leer nuestras hojas MSDS. Y lógico, el ítem número 6 que nos habla en caso de derrame o fugas, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Para con estos productos. ¿Es importante inspeccionar las herramientas? Claro, todas las veces que nosotros utilicemos. Bueno, en las empresas, como repito, la inspección, la inspección se hace de forma visual y al finalizar se coloca una cinta, ¿no? Esa cinta del trimestre significa que los 3 meses se va a poder utilizar esa herramienta porque supuestamente está, en este caso, ya inspeccionada, ¿no? Herramientas eléctricas. Las fuentes principales de accidentes son herramientas defectuosas, no uso de protección personal, uso incorrecto de las herramientas, el mantenimiento deficiente de la herramienta,
que puede proporcionar u ocasionar, lógico, este tipo de accidentes en las manos, por ejemplo, en los dedos también. Hay que cuidar nuestras manos, nuestros dedos, evitar justamente situaciones en que nosotros podamos vernos golpeados, por ejemplo, acá tenemos moretones en las manos. Nuestras manos, recuerden que es el medio por el cual nosotros agarramos, cogemos, tenemos contacto con los objetos, lo cual pues debemos de cuidarnos, ¿no? Con respecto a a las herramientas eléctricas, los riesgos, las variadas lesiones por shock eléctrico. Lógico, estas herramientas utilizan la energía eléctrica, lo cual nosotros podemos vernos afectados, ¿no? Pudiendo llegar a producir, lógico, la muerte. Si bien es cierto, el hecho de utilizar ya una herramienta eléctrica, por sí sola la herramienta eléctrica te puede producir un daño. Imagínate encima si te expones a la descarga eléctrica, ¿no? Sería mucho más peligroso ahí en ese punto, ¿no? Entonces, como sabemos acá, las herramientas eléctricas generales mayormente utilizan energía eléctrica, lo cual les hace funcionar, les da mayor potencia a su utilización, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlas en cuenta. En el caso de las herramientas eléctricas en las soldaduras, por ejemplo, acá nos indican lo siguiente, ¿no? Las causas de los accidentes: no usar elementos de protección personal, zonas de trabajo desordenadas o sucias, falta de orden y limpieza, el soldar con recintos cerrados o con mala ventilación. Durante la soldadura, ustedes saben que se producen muchos humos metálicos, lo cual se recomienda realizar el trabajo de soldadura en un ambiente abierto, ¿no? Y si es un ambiente cerrado, abrir las ventanas y las puertas o utilizar campanas extractoras, ¿no? Proveer de pantallas protectoras en lugares donde trabajan más personas, ¿no? Entonces, estas son al momento situaciones de accidentes, ¿no? Ustedes saben que durante la soldadura se producen muchos arcos eléctricos. Hay muchos curiosos que les llaman la atención ese arco eléctrico. ¿Sabías tú que mirar directamente el arco eléctrico de una soldadura equivale a mirar directamente el sol? Te quema en este caso la retina en los ojos, te produce un daño. Por eso, cuando ustedes vean que estén soldando, eviten mirar. El soldador está protegido con una careta y con una luna oscura número 11, DIN. Está protegiéndose sus ojos, pero tú no te estás protegiendo. Entonces, la mejor protección es simplemente no observar o mirar los trabajos de soldadura si no cuentas con los EPPs adecuados, ¿no? Y otras causas de los accidentes es soldar estanques de combustible. ¿Por qué? Porque estos envases con combustible, si bien es cierto, no tienen combustible, pero ya se han generado ya dentro de los tanques gases, ¿no? Gases ahí que pueden ser muy inflamables y que pueden ocasionar explosiones, ¿no? Etcétera. Con el respecto al uso de la herramienta esmeril angular, las causas más comunes de los accidentes, justamente el uso del disco incorrecto para la tarea, no utilizas el disco correcto, los enchufes deteriorados o inexistentes que pudiesen estar en mal estado, someter el disco a velocidades mayores a las recomendadas por el fabricante. ¿Por qué? Porque justamente no estás utilizando un disco adecuado. Mayormente, las revoluciones por minuto del disco debe ser mucho mayor a las revoluciones por minuto del equipo. ¿Para qué? Para que puedan soportar ese trabajo, ¿no? Ese arduo trabajo. El montaje incorrecto del disco, ¿no? Colocas mal el disco, no ajustas bien, fallas de casquete del protector, etcétera, ¿no? Son las situaciones mayormente que se pueden dar. Tenemos, por ejemplo, acá, tenemos un disco de corte, pero en ningún momento veo una guarda, ¿correcto? La guarda está retirada completamente de ese disco, lo cual la guarda viene de diseño justamente para proteger al usuario, ¿no? Porque si es que el disco va disparado hacia su cuerpo, la guarda impide que llegue al cuerpo, ¿no? Pero en este caso no tiene ninguna guarda. Las amoladoras, por ejemplo, tenemos acá una amoladora de 7 pulgadas sin el mango de sujeción,
La manipulación de estos equipos es altamente peligrosa si no se tiene el mango de sujeción respectiva. Las amoladoras en condiciones altamente peligrosas, como la ruptura del disco o la muela, se recomienda usar discos certificados y usados para el tipo de equipo, sea en este caso un disco número 7 o 4, de acuerdo a la revolución del mismo. Observemos estas situaciones que se puedan presentar, observen. Observen qué sucede con esta amoladora, lo deja se desenchufa, lo deja prendido en la máquina y miren lo que sucede, salta. Esto sucede porque él conecta, pero el equipo estaba encendido. Entonces estos equipos suelen funcionar de forma brusca o violenta, por eso es que salta. Luego tenemos otra situación personal, las consecuencias. Entonces, es muy importante tener las precauciones respectivas, ¿no? Los taladros justamente también son equipos de poder que justamente sirven para hacer agujeros, orificios, ¿no? Hay taladros eléctricos y hay taladros también, en este caso, manuales, ¿no? Que vienen con una batería. Pero es muy importante tener en cuenta de que esta broca que utiliza, si no es utilizada de forma adecuada, apropiada para el material que se quiere agujerar, pues simplemente la herramienta puede verse afectada y, ¿por qué no también? Nosotros podemos también vernos afectados, ¿no? Acá, como dice el compañero, no está utilizando equipo de protección personal. Lógico, este tipo de herramientas deben ser utilizadas con guantes. Luego tenemos las sierras circulares también, ¿no? Que son muy importantes tener en cuenta porque estas por una mala manipulación pueden ocasionar realmente lesiones serias, ¿no? En las manos porque son un disco que está justamente girando, ¿no? Estas sierras circulares mayormente son muy utilizadas para cortes sobre todo de madera. Entonces, esta de acá hay que tener muchísimo cuidado porque no solamente nos puede agarrar un dedo, sino esto ya tienen una escala mucho mayor ya que podría ser una mano, ¿no? Las herramientas neumáticas, fuentes principales de accidentes, golpes por trepidación o basculación de mangueras, golpes en los pies por caída de herramientas con ellas, no cerrar el aire y purgar la línea antes de cambiar accesorios o desconectar una manguera, no usar elementos de protección personal también puede involucrar de una u otra forma los accidentes en las herramientas neumáticas. Dentro de las herramientas neumáticas, ¿cuál encontramos? Por ejemplo, encontramos el martillo perforador, ¿no? Estos martillos que cada vez que trabajan, pues ocasionan una tremenda vibración, el cual puede afectar o estar afectando nuestros tendones, nuestros músculos, nuestras articulaciones, ¿correcto? Herramientas de impacto, tenemos el riesgo es el desconocimiento del operador del funcionamiento, sobre todo de la herramienta. Dentro de estas herramientas de impacto, lógico, encontramos el martillo de disparo, ¿no? El martillo de disparo. Entonces, estos martillos de disparo tienen un funcionamiento pues muy particular, ¿no? Muchas veces, como su propio nombre lo indica, estos martillos pueden afectar al usuario si es que el usuario no ha sido capacitado, no ha sido entrenado, por ejemplo, para la manipulación correcta. En sí, como les estaba diciendo, la mayoría de herramientas que nosotros utilizamos deben ser utilizadas con un propósito y con una capacitación adecuada por parte del trabajador, ¿no? Porque si tú no sabes utilizar, por ejemplo, una herramienta,
adecuada, lo preferible sería o lo recomendable sería utilizar, mejor dicho, o no utilizarlo, ¿no? Para evitar situaciones de siniestralidades. Las herramientas nos sirven para facilitarnos el trabajo, pero o si no sabemos, pues, en este caso, utilizarla de forma correcta, esa facilidad que da para el trabajo puede convertirse en un perjuicio para la salud, ¿no? Con respecto a al almacenamiento, las herramientas correctamente deben estar dispuestas con su cinta de inspección de color del mes, ¿no? Deben estar guardadas en una caja porta herramientas y con respecto al orden y limpieza, siempre, siempre que guardemos cajas de herramientas para evitar en este caso extravíos y lógico para poder de una u otra forma ordenar las herramientas y no extraviarlas también, ¿no? Entonces, esas han sido más que todo las recomendaciones con respecto al uso de estas herramientas, cualquiera que sean sus características, neumáticas, eléctricas o manuales. Utilizarlas de preferencia con equipos de protección personal, eh, leer el manual de instrucciones, porque hay herramientas que vienen con manual de instrucciones, por ejemplo, como es el taladro, para evitar situaciones de siniestralidad y por qué no también saber almacenarlas y guardarlas de forma adecuada para extenderles también su vida útil, ¿correcto? Preguntas hasta acá, damas y caballeros. Bueno, siempre las capacitaciones no solamente sirven en el trabajo, ¿no? En este caso se demuestra también que las herramientas las tenemos en casa y también estas recomendaciones nos sirven en casa, ¿no? Por ejemplo, cuando llevamos un tema de primeros auxilios, no solamente un control de hemorragia te va a servir en el trabajo, sino también te sirve en tu casa, porque en la casa también podemos vernos expuestos a algún corte al momento de estar cocinando, ¿no? Un cuchillo, etcétera. Entonces, muy importante para de una u otra forma. Dice, profesor, el tema de los colores de la inspección, ¿dónde está establecido? En la norma G050, seguridad durante la construcción. Ahí está establecido, pero repito, los colores y la duración de la cinta, ya sea mensual o trimestral o cada 2 meses, va a ser política netamente de la empresa, ¿no? Como lo haya dado. Muchísimas gracias entonces por su colaboración, en este caso, su participación y sus ganas de seguir aprendiendo. Y nos vemos la próxima semana con otro tema también muy relevante como es el tema de izajes y de materiales peligrosos. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por, a ver, vamos a consultar si en caso alguien se anima a participar, sino ya para dar por concluida esta sesión. Creo que todo ha quedado claro. Gracias. Creo que ya no hay ninguna pregunta más. Vamos ya a pasar a las últimas indicaciones para poder retirarnos. Como ustedes saben, el día de hoy ha sido nuestra sexta clase. Cuanto al material del día de hoy se está compartiendo en el grupo de WhatsApp y también lo pueden encontrar en la página web, ¿no? Ya el día de hoy es nuestra tercera evaluación. Se va a habilitar, ustedes ya saben que se habilita por 24 horas. Por favor, es muy importante que ustedes puedan dar esa evaluación. La próxima semana ya es nuestra última semana, es nuestra clase número 7 del curso, el próximo miércoles, ¿no? El día de hoy 30 es nuestra tercera evaluación, ¿ya? Eh, se, se va a habilitar a las 10 de la noche y va a estar habilitado por 24 horas. Creo que eso sería en todo en cuanto a informarles. Por favor, solicitarles que puedan prender su cámara para poder hacer la fotografía respectiva para nosotros poder mandar estas evidencias, ¿no? Que registramos al SIP para registrar también su asistencia. Gracias, Daniel. Gracias, Gerald. Gracias, Marco, Edgar, Juan.
Ángel, Luis, Sandra, buenas noches. Abigail, por favor, en interno los colaboradores de COE, si nos ayudan a hacer la fotografía respectiva, por favor. A ver, a la voz de tres. Una, dos y tres. Gracias, muchas gracias, gracias Abigail. Bueno, nos vemos la próxima clase. No se olviden de dar su evaluación el día de hoy que se está habilitando a las 10 de la noche. Buenas noches, nos vemos la próxima sesión. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.